En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de la Verdad 1982. Hoy contamos con la presencia del doctor Mariano Ciaroni. Él es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina, máster en Estrategia y Geopolítica y especialización en Historia Militar Contemporánea, profesor de Derecho Procesal. Aparte, es escritor, el cual escribió Malvinas tras los submarinos ingleses y Todo contacto es enemigo. Le damos la bienvenida al doctor Ciaroni. Buenos días. Daniel, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, ¿por qué no hablamos un poco el tema de los submarinos? ¿Qué pasó en la época del 82 en el conflicto bélico del Atlántico Sur con los submarinos? Bueno, a ver, teníamos varios submarinos. Tenemos los submarinos, por un lado, los argentinos, por otro lado tenemos los submarinos británicos, por otro lado tenemos los submarinos rusos. ¿Por cuál te gustaría empezar? Empecemos por los argentinos. Por los argentinos. Bueno, a ver, yo como bien dijiste, hay un libro, Todo contacto es enemigo, no sé si llega a ver, difuso, que es, por otra parte, una revisión de este libro, editado en Gran Bretaña, que se llama Go Find Him and Bring Him Back His Hat, que es una frase que le dijo el almirante Woodward al comandante de la fragata Brilliant, cuando buscaban al submarino San Luis el 1 de mayo. Pero bueno, empezamos por eso. Argentina en ese momento tenía 4 submarinos en el inventario, por decirlo de alguna forma. Tenía 2 submarinos tipo 209, que eran el San Luis y el Salta, y 2 submarinos más viejos norteamericanos, tipo Flota o Guppy, porque eran modernizados, que eran el Santiago del Estero, que recientemente había salido de servicio, pero estaba todavía en la base de Mar del Plata, y el Santiago del Estero. Los 2 submarinos modernos eran un dolor de cabeza en el planeamiento británico, porque los británicos, por 2 razones. Primero, porque los submarinos eran modernos, los submarinos estaban bien manejados, les habían dicho la Armada estadounidense a los británicos. Y los británicos, por otra parte, tenían 2 problemas. No entrenaban contra submarinos convencionales, chicos, pequeños, como estos, y no tenían de las condiciones de operación en el Atlántico Sur, no tenían ni la menor idea. ¿Por qué? La Royal Navy era la armada especializada en guerra antisubmarina de la OTAN en el 82. Pero para combatir submarinos ruidosos, que eran los soviéticos, en el Atlántico Norte. Con lo cual, la doctrina de empleo era totalmente distinta. Era el planeamiento diciendo, bueno, nos vamos a encontrar con un dolor de cabeza, pero sin embargo, nosotros somos el Barcelona de los antisubmarinos en el año 82. Con lo cual, y tenían a sus Messis, con lo cual para ellos tenían una confianza de poder neutralizarlos a los submarinos argentinos en una etapa temprana. Por otra parte, los submarinos argentinos eran convencionales, que quiero decir nucleares. El submarino convencional lo que tiene es que ocupa un área de patrulla y se queda en esa área de patrulla. Es muy difícil que salga a buscar al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo de superficie es mucho más rápido que un submarino convencional. Por eso el submarino ocupa un área de patrulla y el almirante Lombardo, que era el jefe de operaciones navales, designó a su comando subordinado para el planeamiento, que era el comando de las fuerzas submarinos, COFUARSUB. Dijo, bueno, vamos a ver con 3 áreas de patrulla. Vamos a poner un área de patrulla en Malvinas, otra en Ascensión y otra en la Georgia. Dijo, esas pueden ser las 3 áreas. COFUARSUB designó el área de patrulla para Malvinas y ahí asignó a un submarino que era el San Luis. Mientras tanto, se le dio al Santiago del Estero, al Santa Fe, una misión muy subsidiaria. ¿Por qué? Porque el Santa Fe ya estaba saliendo de servicio como submarino convencional viejo. Tenía problemas de las baterías, no podía ir inmersión. Era un submarino, por otra parte, ruidoso, de la Segunda Guerra Mundial, que no tenía posibilidad cierta de enfrentarse contra la marina antisubmarina del mundo. Con lo cual lo mandaron a hacer una misión muy subsidiaria, que era, bueno, vamos a reabastecer Georgia, que en ese momento estaba en poder de Argentina, pero necesitaba ser reforzada y reabastecida.
no se podían mandar buques de superficie porque iban a ser atacados, con lo cual se mandó al Santa Fe, que cumplió su misión principal, porque llegó a Georgia, desembarcó en Georgia, pasó por en medio de un submarino nuclear, pasó por toda la flota, y cuando estaba saliendo es encontrado y en una pelea, luego de una pelea magnífica, es obligado a volver a puerto, magnífica porque era David contra Goliat, era un solo submarino contra 3 buques de superficie, un submarino nuclear y una multitud de helicópteros, y pudo mantenerlos a raya, volver a puerto, y en el puerto es capturado el submarino. Eso pasa a fines de abril. Mientras tanto, que, a ver, la única baja que hay no es dentro del submarino, sino es el suboficial Artuso, que es fusilado por un Royal Marine cuando el submarino ya estaba capturado. Par de días después, el 1 de mayo, los submarinos, el San Luis, que había ocupado el área de patrulla, como dije, al norte de las Malvinas, por a ver, hago un parate acá. ¿Cuál era el problema que tenían los submarinos? El submarino es un arma furtiva, que quiere decir que cuando ya sale de puerto está realizando modificaciones en cualquier teatro de operaciones porque nadie sabe dónde está, cuáles son las intenciones, qué va a hacer el comandante. El tema es que con los submarinos argentinos había un problema. Los británicos tenían las claves de la Armada Argentina casi en claro. ¿Por qué? Porque había un sistema de comunicaciones muy eficiente que básicamente liderado por Estados Unidos y que se rompían las claves muy fácilmente con un sistema también liderado por Estados Unidos, pero con una gran preponderancia británica. Con lo cual, todo lo que iban a hacer los submarinos argentinos ya lo conocían los británicos. Con lo cual era como es jugar al póker con las cartas, o al truco más fácil, con las cartas marcadas. O sea, ya sé lo que vas a hacer, ya sé qué cartas tenés y ya sé cómo más o menos la vas a jugar. Había una desventaja apreciable a nivel estratégico argentino. Bueno, con lo cual los británicos ya sabían que estaba operando al norte de Malvinas, en el área María, el San Luis, mandan una fuerza de tareas a destruirlo, no pueden destruirlo, el submarino San Luis termina atacando a la fuerza de tareas sin éxito, no sin éxito por un problema de falta de profesionalismo, falta de ganas, falta de nada, sino por deficiencia en los torpedos. Los torpedos, los Sol Taco 4 o SS-74 alemanes que se habían comprado prácticamente nuevo y eran como el rayo de la muerte, no funcionaron. Nadie sabía que no iban a funcionar muy bien. Tampoco en Argentina se habían hecho las pruebas suficientes para saber si funcionan o no funcionan. De hecho, no se había realizado ningún tiro de combate con cabeza de combate nunca desde que se habían comprado. Pero también en un tema de una tecnología que era analógica, digital, parte mecánica. Los británicos tuvieron los mismos problemas con sus Tigerfish y de hecho al Belgrano lo terminan hundiendo con torpedo de corrida recta de la Segunda Guerra Mundial. Por eso fue una mezcla de cosas. Hubo un ahorro mal pensado de la Armada Argentina diciendo yo no voy a gastar los torpedos probándolo, pero bueno, entonces para el combate no sé si te van a servir, pero por otro lado era una tecnología bastante inmadura, por decirlo de alguna forma. Bueno, terminan fallando los torpedos, pero el San Luis se queda en el área de patrulla María durante varios días, realiza 2 ataques más, uno a un blanco submarino el 8 de mayo, que al fin del día terminó siendo un banco de krill, como le pasó a los británicos también, porque gastaron torpedos a lo loco en contactos que eran biológicos. Y por otra parte termina atacando a 2 fragatas el 11 de mayo, que también tiene el mismo exacto problema de los torpedos que no funcionaron como debían funcionar, y el capitán Ajueta en ese momento dice, mi sistema de armas es no confiable, yo necesito ahora sí volver a puerto y ver qué se puede hacer. Ajueta había dicho, por otra parte, había dicho a mediados de abril, se me rompió la computadora de tiro. La computadora de tiro es el cerebro del submarino, es el que orienta todo para hacerlo. Es como la computadora de un avión moderno. O sea, básicamente, ¿se puede volar? Sí. ¿Cuál es la efectividad del sistema de armas sin una computadora? Prácticamente ninguna. De hecho, el tiro tiene que ser en emergencia. Bueno, ya lo había dicho, pero su jefe, el comandante de la Fuerza Submarina, dijo, no, yo prefiero tener un submarino en patrulla que no tener a ninguno, con lo cual lo dejo aún con estas limitaciones. Bueno, y volvió. La verdad que la Fuerza de Submarinos tuvo problemas, yo no lo veo en retrospectiva, ¿no? Tuvo problemas que excedían a los submarinistas, o sea, el mantenimiento de los torpedos, diseño de los torpedos,
problemas en las computadoras de tiro, que era una tecnología que, si bien el submarino se compró a fines de los 60, era prácticamente de los años 50, los submarinos hicieron con muchas limitaciones, hicieron cosas increíbles. O sea, el San Luis nunca fue detectado, realmente. Le lanzaron de todo, pero nunca lo pudieron detectar. Y de hecho, cuando uno ve el análisis británico después de la guerra, ve todos los condicionamientos que le pone que el San Luis esté ahí. O sea, ¿puedo ocupar área de patrulla cerca de las islas? No, porque tengo un submarino. Bueno, entonces tengo que poner para atrás al retroceder la flota. Tengo que tener ¿cuántos helicópteros? Tengo que tener por lo menos 3 o 6 helicópteros en el aire permanentemente por el submarino San Luis, con lo cual 3 fragatas en postura antisubmarina permanentemente por el submarino San Luis, con lo cual el desgaste que le hizo el submarino San Luis a la flota fue enorme, más allá de que no terminó hundiendo a nadie, que yo lo hablé muchas veces con Fernando Jueta, y es, bueno, yo no, bueno, pero los análisis son que el condicionamiento, que la mera presencia del submarino y la posibilidad de hacer daño les hizo fue monumental. O sea, el desgaste que provocó eso, más allá que se gastaron una cantidad enorme, alrededor de 150 armas antisubmarinas en el San Luis, y nunca le pegaron a nada. De hecho, el Gran Bretaña tuvo un problema con Estados Unidos porque les pidió 200 torpedos antisubmarinos y Estados Unidos dijo, ¿200 torpedos quieren? O sea, es mucho para un submarino. Y dice, bueno, lo necesitamos. Bueno, con lo cual, parecería ser que los submarinistas argentinos, si uno ve y dice, bueno, no hundieron a nadie, yo considero, a ver, yo no soy nadie, pero el almirante Train, que era el jefe de operaciones navales de la Armada de Estados Unidos, que después vino a Argentina vino en los 80, en la medida de los 80 para dar charlas, y hizo varios análisis sobre Malvinas para la Armada de Estados Unidos, y los informes británicos los submarinistas argentinos fueron un dolor de cabeza. O sea, hicimos un montón de cosas para neutralizar a estos submarinos. O sea, nos cortaron un montón la libertad de acción esta gente. Un montón. Hay que tener en cuenta que si todos estos medios hubieran estado disponibles para hacer otra cosa, bueno, se hubieran utilizado para otros medios, o sea, bombardeo naval, apoyo de tropas de tierra, etcétera, etcétera. Con lo cual, hicieron un montón, mucho más hasta de lo que los mismos submarinistas argentinos consideran que hicieron en ese momento. Acá pongo el parate, eso es más o menos la historia de los submarinos argentinos en el 82, que es una historia excelente, y creo que Fernando Jueta, a ver, de los próceres argentinos navales del siglo XX, creo que es él. La persona que no creo que haya un héroe naval más grande, porque tenía un submarino con todos los condicionamientos, aún al momento de salir de puerto, porque tenía un motor menos, problemas de refrigeración, uno de los periscopios con problemas. Los torpedos, él sabía que no habían sido lanzados nunca en combate, pero cuando le dice a su superior, dice, ¿y qué tiene? ¿Cómo están? Manda un telegrama y termina diciendo, estoy listo. O sea, está la flota antisubmarina ahí, yo voy solo, pero yo estoy. Sale a la guerra él solo prácticamente. De hecho, hay un montón de libros que se llaman Uno contra Todos, solo el San Luis solo contra el Imperio. La idea era esa. Él estuvo solo y, en palabras más llanas, se la bancó. O sea, acoso antisubmarino, ataques, hay que atacar de vuelta, yo voy a atacar. Nunca, no le corrió, no salió, siempre afrontó la responsabilidad y se hizo responsable de esto. Y lo llevó a todos sus hombres los llevó de vuelta a puerto. Así que la verdad que yo considero que no hay héroe naval en el siglo XX en Argentina equivalente a Fernando Ajuet. Que se lo comentemos de una vez y no le gusta porque dice, no, yo no, la posición de los humanistas es no atacamos a nadie. Yo creo que no, que el análisis a posteriori es mucho más rico. Mariano, Bueno, ¿Argentina contaba con torpedos atómicos? no, Argentina nunca desarrolló armamento nuclear. No hay. Y los británicos tampoco llevaron torpedos nucleares. De hecho, en ese momento solamente lo habían desarrollado los soviéticos. Lo que los británicos llevaron fueron cargas de profundidad nucleares en una cantidad limitada, y en la medida que la guerra iba evolucionando de alguna forma, algunas de esas armas nucleares las terminaron devolviendo al Reino Unido, y otras se quedaron en buques logísticos que estaban protegidos en el núcleo de la flota. Sí, el 25 de mayo, un buque logístico que estaba muy cerca del Atlantic Conveyor, que lo fundido ese día, estaba con armas nucleares. Y un análisis británico dice que posiblemente
los Exocet hayan sido lanzados contra el Hermes o contra ese buque, el Regent, que tenía una firma radar muy parecida y estaban en lugares muy parecidos. Con lo cual también da que pensar qué hubiera pasado si lo hubieran pegado a ese buque. No creo que una carga nuclear hubiera detona en condiciones muy específicas, pero hubiera provocado un escape de radiación, etcétera, etcétera, hubiera sido un problema. No podrían pescar ahora en el sur, si hubiera pasado. Es decir, la flota de submarinos argentina estaba toda desplegada en la zona de conflicto, pero ningún submarino hizo estragos, por así decirlo, contra la flota inglesa. No, no hubo impactos de armas submarinas argentinas contra la flota inglesa. Me faltó, a ver, me faltan, si vos te fijaste, yo dije que había 4 submarinos y conté más o menos rápido la historia de 2. El Santiago del Estero tuvo una misión muy subsidiaria porque no ya estaba radio de servicio, lo llevaron a Puerto Belgrano para hacer de cuenta que estaba operativo y los ingleses durante un tiempito se comieron el sapo. Eh, después estaba el Salta, que era el submarino que en mejores condiciones estaba. El Salta tenía un tema de ruidos en la línea de ejes, tuvo problemas en los lanzamientos de torpedos. Yo creo que el gran problema del Salta es que no tuvo a Fernando Jueta, porque Fernando Jueta, que el comandante de San Luis, tenía un submarino que tenía más o menos las mismas limitaciones, quizás un tema en el menor ruido irradiado de su submarino, pero salió igual, con la computadora rota. Con lo cual muchas veces son los hombres y no las máquinas, ¿no? Pero tampoco es para hablar mal de alguien, sino hablar bien de otra persona. O sea, yo creo que Ajueta hizo más de lo que hubiera hecho otra persona en su lugar y los dos comandantes, porque tuvo dos comandantes el Salta, hicieron lo que tenían que hacer. O sea, dice, bueno, con esto no puedo salir. Ajueta dijo, con esto voy a salir igual. No sé cómo hubiera sido la historia, las historias contrafácticas no están buenas, pero bueno, esto es lo que pasó. Con lo cual no hubo ataques submarinos hubo ataques, no hubo impacto. Pasamos a la parte de submarinos ingleses. ¿Cuántos submarinos estaban en la zona del conflicto? A ver, los ingleses, apenas empieza la guerra, despliegan a 3 submarinos: el Spartan, el Splendid y el Conqueror. 3 submarinos son los primeros en llegar. De hecho, el Spartan es el primero en llegar el 12 de abril, apenas, o sea, porque es el que estaba en Gibraltar. Es el primero que llega, el primero que hace inteligencia sobre las islas. De hecho, ve el minado del campo sobre la cercanía de Puerto Argentino. El Conqueror es el que el 2 de mayo termina hundiendo al Belgrano. Y después los británicos se dan cuenta que necesitan incorporar más submarinos a esto, teniendo en cuenta que el teatro de operaciones se les iba a complicar un poco más y porque el Splendid también te empieza a tener problemas con los motores. Con lo cual se incorporan 2 submarinos nucleares más, se incorpora el Courageous y se incorpora el Valiant, y incorporan un submarino convencional, porque la idea era que realizara operaciones de lanzamiento de comandos, fue el Onyx, que es el que llega más tarde. El Onyx, los submarinos nucleares lo que tienen es una gran velocidad de redespliegue. O sea, pueden navegar a 28 nudos, en esa época era más rápido quizás, a 28 nudos sumergidos, con lo cual, listo, el Onyx, un submarino convencional, que ocupa áreas de patrulla en superficie. Por eso te lo termina encontrando la Fuerza Aérea, lo termina encontrando el 21 22 de mayo, 21 de mayo, creo, en superficie entre Ascensión y Malvinas, con lo cual ya sabían, la Fuerza Aérea ya sabía que venía Argentina ya sabía que venía el Onyx. Eh, los submarinos británicos hicieron varias cosas, pero uno tiene que pensar cuál fue la estrategia naval británica. La primera estrategia que llegan es el bloqueo. Cuando dicen, bueno, vamos a bloquear las islas, que ese bloqueo es el 12 de abril. ¿Por qué lo hacen? Lo empiezan ese día, porque es el momento que pueden ese bloqueo hacerlo efectivo, porque es el primer momento que tienen un submarino en el área. No le dicen a Argentina, el bloqueo empieza porque tengo un submarino que te puede hundir buques, pero dice, hoy a partir empieza el bloqueo. Si uno lo ve con el diario del lunes, el bloqueo empieza porque en el momento que llega el submarino. O sea, ahí dicen, bueno, es el bloqueo marítimo, ¿no? Acuérdate que no es el bloqueo total, el bloqueo marítimo empieza a partir de ahí. El bloqueo total empieza un poco más adelante. Después, a partir de ese momento, unos días después, la estrategia naval británica cambia a neutralizar a la flota de mar argentina. Con lo cual, los submarinos se redistribuyen en áreas de patrulla. El Conqueror se va al sur, que encuentra a la Fuerza de Tarea 79.3, que es la del Belgrano. El Splendid y el Spartan se van al norte a buscar a la Fuerza de Tarea 79.1, que era el portaaviones y los otros grupos de corbeta, que no lo termina encontrando. Por
por una parte no lo terminé encontrando por una razón de suerte y por otra parte porque la vigilancia antisubmarina del grupo de la Fuerza de Tareas 79.1 de portaaviones fue bastante efectiva. O sea, tenían helicópteros en el aire, tenían aviones tracker antisubmarinos, o sea, les limitaban la capacidad de acción de esos submarinos para hacerlo. Con el Conqueror fue más fácil porque no había no había mucho antisubmarino hecho para el grupo de tareas del Belgrano y los dos destructores, el Bullar y el Piedrabuena. Cuando termina eso y la flota se retira a aguas seguras y después a puerto, que también es una falacia decir que hundieron el Belgrano y la flota corrió a puerto. De hecho, el portaaviones entró a puerto el 10 de mayo. O sea, el Belgrano lo hundieron el 2. No es que el portaaviones se metió en el puerto corriendo. No, estuvo 8 días en el mar. O sea, buscando otra posibilidad de atacar, efectiva, que no se dio. Bueno, terminado eso, lo que hacen los británicos para partir más o menos el 15, alrededor del 15 de mayo es posicionan a los submarinos para neutralizar cualquier ataque argentino a las cabezas de playa que sabían que iban a hacer. O sea, que dicen, bueno, yo voy a mover a los submarinos. Si la flota argentina se me manda toda junta para atacarme cuando yo estoy desembarcando, que es el momento más débil de cualquier fuerza en el mar, porque está aferrada a un lugar, bueno, voy a ver cómo lo neutralizo. Y se pone uno cerca de Puerto Belgrano, otro en el intermedio, otro cerca de Ushuaia, para ver si alguien salía, neutralizarlos. Y lo último que hacen los submarinos, cuando ya sabían que la flota de mar no iba a salir, era se acercan a las bases, a los aeródromos argentinos, para realizar tareas de vigilancia. Con lo cual, cada vez que un avión despegaba argentino, por medios ópticos, o sea, con el periscopio, por medios electrónicos, con los equipos de vigilancia, dicen, bueno, desembarcó, hay un avión argentino de estas características que despegó. Bueno, lo acabo de ver. Se informaba la flota y la flota ya sabía que alguien había despegado y tenían 40 minutos de alerta para saber que, no sé, habían despegado 4 Mirage. Bueno, listo. Están yendo 4 Mirage con este rumbo. Bueno, sepan que en 40 minutos van a llegar 40 Mirage van a llegar 4 Mirage para atacarlo. Esa fue la estrategia que se hizo. En la segunda etapa, que es la neutralización, sí, obvio, pasa lo que todos sabemos, que el Conqueror lanza 3 torpedos contra el Belgrano, termina impactando con 2 de ellos y termina hundiéndolo en un lapso muy corto de tiempo. Esos torpedos, vuelvo al principio, eran de corrida recta, porque el Tigerfish, que era el torpedo avanzado que tenían, equivalente al argentino, nadie le tenía confianza. De hecho, las pruebas, porque los británicos sí habían hecho pruebas, del año anterior indicaban, una de las pruebas fue el torpedo perdió el rumbo, dio una vuelta de 180 grados y casi impacta al submarino que lo lanzó, con cabeza de combate. Con lo cual los submarinistas británicos decían, bueno, salvo que lo necesite usar porque no tenga otra, yo prefiero usar algo que lo estamos probando hace 80 años, porque esto venía en una tecnología casi no, 80 años no, 50 años. Es una tecnología posterior a la Primera Guerra Mundial. O sea, en la Segunda Guerra Mundial el Mark 8 ya estaba bastante operativo, pero se había desarrollado en 1920 y pico. De hecho, el último buque que hunde un submarino británico en la Segunda Guerra Mundial lo hunde con torpedos Mark 8, que es el mismo torpedo que usan para hundir al Belgrano casi 40 años después. Con lo cual, bueno, tuvieron eso. Los británicos tuvieron a ver, la Fuerza Submarina Británica de hecho, está considerada para los estadounidenses como mejor, hasta que mejor que la de ellos. Los consideran más profesionales. Tienen un curso de comando que se llama Perisher, que es para tener el comando de un submarino hay que pasar por ese curso, que es extremadamente exigente, con lo cual o sea, tenían los conocimientos de base, tenían los mecanismos aceitados, tampoco la pasaron tan bien en determinados momentos. Uno habla con submarinistas británicos y dice, bueno, una cosa fue en rutina y otras cosas fueron bastante terroríficas de las cosas que nos pasaron. Algunas veces por suerte, o sea, la Fuerza Aérea Argentina casi hunde a 2 submarinos nucleares británicos. ¿Por qué? Porque los submarinos británicos, como te comenté, en la última fase de la guerra estaban cerca de las bases argentinas. Y muchos pilotos argentinos, cuando no se encontraban blancos, lanzaban las bombas antes de aterrizar, para no aterrizar con bombas cargadas, ¿no? Hay que pensar lo que le pasó a su bizarreta también, que es un problema aterrizar con explosivos un avión. Y en 2 ocasiones, esas bombas cayeron tan cerca de los submarinos que los sacudieron y hasta al Splendid le ocasionaron daños menores. Yo intenté siempre saber
qué significaba lo que eran los daños menores que se le había ocasionado al Splendid, pero no figura en ningún informe desclasificado cuáles fueron esos daños concretos. Su comandante dice daños menores, con lo cual no es una cuestión menor, ¿no? Que la Fuerza Aérea, o sea, ocasionó daños a un submarino y no salió a ningún lado, por decirlo de alguna forma. Pero Mariano, Eh, esos impactos o posibles impactos hacia los submarinos fueron de casualidad porque tenían que deshacerse del armamento, no porque los hubieran exactamente. detectado. No, fue de carambola, absolutamente de carambola. Pero eso no quiere decir que un gol es un gol, aunque uno haya querido tirar un centro. Bueno, pero la cuestión es que más allá de eso, esos momentos de terror los vivieron los submarinistas británicos. Pero bueno, tuvieron a ver, estaban entrenados para otra guerra, no les resultó fácil, no les resultó simple, eh, tuvieron su momento. Su momento en esto, que al fin del día eh, lo coronaron, lo pongo muy entre comillas, con el hundimiento del Belgrano, que tampoco para algunos submarinistas fue algo bastante polémico, aún para ellos. O sea, profesionalmente está bien, pero yo hablé con varios submarinistas británicos y lo consideraban como diciendo, eh, la política nos obligó a hacer algo que la verdad que no tenía ningún tipo de sentido para dar un mensaje. O sea, todo el mundo, cualquier submarinista británico sabía que el Belgrano estaba volviendo a puerto y que iban a conseguir el mismo efecto, de que la flota argentina se aislara de la guerra porque no tenía medios para enfrentar un submarino nuclear, que era cierto, y Anaya también consideraba que los submarinos nucleares británicos eran imposibles de encontrar y de atacar, lo cual no era tan cierto. Así que bueno, fue bastante polémico aún para las fuerzas submarinas británicas el hundimiento del Belgrano. ¿Se Bueno, puede considerar este crimen de guerra? yo no lo considero crimen de guerra. A ver, Bonzo mismo lo dijo, ¿no? Éramos un buque de guerra en una situación de conflicto. Yo no lo creo que lo fuera. Pero hay una frase que en el libro de Desmond Wright que se llama El hundimiento del Belgrano, que es, los británicos dicen Britannia, wave the rule, rule the waves, o sea, genera reglas sobre las olas, o sea, y es, le cambia la frase, y Britannia wave the rules, o sea, el waiver es cuando le pasa por arriba las reglas. O sea, es un juego de palabras que lo que sí hicieron los británicos es cambiaron sus propias reglas, porque si la zona de exclusión era una, y tendría que haber existido algún tipo de comunicado previo, yo no creo que es un crimen de guerra, siguiendo la línea de Bonzo, lo que creo que fue eh, una ventaja que no deberían haber tenido, y lo cierto es que es una decisión que tomaron entre gallos y medianoche que no terminaron comunicando a nadie. Sí, no sé si clasifica para crimen de guerra, pero como un incidente grave yo lo vería. Pero no creo que sea un crimen de guerra, o sea, susceptible de ser juzgado, etcétera, etcétera. También sale el agua. Pero sí, sí fue un problema mínimo es una desprolijidad enorme, máximo es un incidente grave. Yo me voy más porque es un incidente que deberían haber comunicado. De hecho, Gran Bretaña cambia las reglas de enfrentamiento, diciendo, bueno, ahora, y le comunica a Argentina recién el 7 de mayo, miren que yo los puedo atacar en cualquier lado del Atlántico Sur. Bueno, ya sabíamos, porque de hecho el 7, pero o sea, el 2 lo hiciste, con lo cual, ahora me lo comunicás. O sea, los británicos dicen no, porque que era claro que la zona de exclusión era para neutrales. No, bueno. Entonces, ¿para qué el 7 me dijiste que me comunicaban las reglas? Si era tan claro antes, ¿por qué lo aclarás ahora? Bueno, no lo veo como un crimen de guerra, lo veo de vuelta como un incidente grave que no debería haber pasado y si los británicos se precian tanto de seguir la regla, bueno, síganlas en este caso también. No es Vos que las hacés reglas mención cuando me de conviene. el desembarco, de las proximidades de los submarinos hacia las costas argentinas. Eh, ¿Pudo haber habido un desembarco, como se mencionó en varias oportunidades, desde los submarinos? No, yo no creo que haya existido, por lo menos de los submarinos que intervinieron, no creo. No creo que haya existido algún tipo de desembarco de comandos ni nada por el estilo. Porque no les da, a ver, el Onyx sí iba a ser a principios de junio iba a ser un desembarco de comandos en Puerto Deseado, que era una operación que se llamaba Kettledrum, pero
que iban a ser Puerto Deseado porque ahí la inteligencia británica consideraba que desde ahí operaban los superintendentes. No lo hacían. Y cuando ya se estaba acercando a Puerto Deseado, vuelven para atrás y no lo desembarcan. De hecho, el Onyx solamente desembarca comandos en la isla Weddell, en la Gran Malvina. Solamente es la única operación de comandos que hace el submarino. Eh, a ver, había una operación británica en el continente que se llama Operación Shatter. Es una operación de vigilancia de bases aéreas, que fue, ahora lo estoy diciendo de memoria, pero si no me equivoco, era Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, San Julián, y eran cuatro, no me acuerdo, eran cuatro, una en la Tierra del Fuego y las otras tres en el Continental. Eh, no sé cómo se efectivizó esa operación de vigilancia, o sea, qué medios lo utilizaron, no tengo la menor idea. Hay una carpeta en los archivos británicos que se llama Operación Shatter que dice cómo lo hicieron, está clasificada todavía. Yo pedí que la desclasifican y no me dijeron que no. Apelé y me dijeron que no de vuelta. Apelé una vez más y me dijeron que no. Y así que bueno, ya está. Habrá que, en un momento la desclasificarán. No sé cómo es, posiblemente sea por una señora vieja mirando por el costado, un espía, inteligencia electrónica. A mí me da la sensación de que sí había tropas en tierra, pero no necesariamente, o sea, británicas, ¿no? Pero no necesariamente tendrían que haber desembarcado algún submarino. Pero por ahora es un misterio para mí. Pero algo hubo. Esa operación de vigilancia de pistas argentinas sí existió y está en la carpetita que se llama Operación Yater, etcétera, etcétera. Pero no sé cómo. No sé cómo fue. El portaaviones se retira del área por temor a ser atacado por los submarinos o por alguna otra razón. A ver, Anaya le dice a la flota, y ahora te voy dando memorias, o es el 3 o el 5 de mayo, dice, le manda a toda la flota, a la Fuerza de Tarea 79.1, que Alara era el comandante, que era el comandante de la flota de mar, que estaba ahí, le dice, yo tengo, por la información que manejamos es que la vigilancia satelital norteamericana hace que durante el día el 100% de los movimientos de la de Argentina sean conocidos y durante la noche un poco menos, pero limitado. Y en los submarinos nucleares, además, no tenemos forma de remediarlo, con lo cual no tengo ventaja para mantenerme en el mar. Me van a encontrar y me van a hundir. O sea, los Estados Unidos le dicen a ella, le están dando información satelital a Gran Bretaña de tal forma que, de vuelta, no estamos jugando con todas las cartas marcadas, no había una carta. En ese aspecto lo hace retirar a Naya, como diciendo no, diciendo, no tenemos el efecto sorpresa, ya lo perdimos. Vamos a ver si podemos encontrar otra oportunidad para enfrentarnos, pero en este momento no podemos hacerlo. Por eso se retira. Primero el portaaviones se retira a aguas seguras, el Splendid lo sigue y no lo puede terminar de atacar, y después entra a Puerto Belgrano el 10 de mayo, o sea, tiempo después. Pero el tema es ese, es la apreciación del jefe de la Armada, que era que mantener la flota en el mar era que se hunda todo. Era ¿Y qué, bastante... y qué hay del submarino que supuestamente se encontraba a las costas, cerca de las costas de Mar del Plata o Buenos Aires? ¿Cuál submarino? Se comentaba justamente que se esperaba un posible ataque al continente, hacia la base naval de submarinos de Mar del Plata, y había otro submarino, no recuerdo los nombres, que estaba a la altura de Buenos Aires, porque si Argentina lograba mantener el conflicto bélico favorable, el tema era atacar el continente, y por eso estaban estos dos submarinos. A ver, los dos submarinos, el Courageous y el Splendid, cuando hacen la derrota para llegar, se acercan a Argentina continental, pero siguen para el área focal Malvinas, el área de conflicto. O sea, pasan, no se quedan en esa zona. Después vuelven, por ejemplo, el Spartan vuelve, se acerca a Bahía Blanca, pero de vuelta por esto de controlar que la flota argentina no hiciera un rompimiento hacia Malvinas. Pero se mantiene a una distancia considerable. De Buenos Aires, a ver. Quizás lo que decís es si existiera posibilidad de un ataque nuclear a Argentina con misiles balísticos, nucleares, para el caso de prorrogarse la guerra. A ver, lo cierto es que Gran Bretaña tiene un solo, desde que salió su tema de disuasión nuclear, un solo submarino de misiles balísticos operativo. Y en el 82, las áreas de patrulla eran Atlántico Norte, ¿por qué? Porque los blancos asignados eran todos rusos, o sea, soviéticos. No lo iban a sacar no creo que lo sacaran de ahí. Y la reprogramación de misiles Trident hubiera sido un problema.
Yo no creo que, a ver, todo lo que decís vos, por otra parte, se discutió en el Parlamento británico, porque eh, Tam Daly, que era opositor a la guerra, empezó con esto de que un submarino nuclear fue reposicionado a los fines de atacar Córdoba para el caso de que el conflicto no terminara, etcétera, etcétera. Yo no creo que haya pasado, de que haya pasado eso. Quizás alguien lo filtró. Por de vuelta, es un tema de ida y vuelta de disuasión. Si yo te puedo atacar, vos vas a hacer esto. No creo que haya cambiado el área de patrulla porque las responsabilidades británicas frente a la OTAN eran mucho más grandes que las que tenían frente al conflicto de Malvinas. Lo considero yo. Si, lo que sí se planeó bastante es bombardear el continente con bombarderos Vulcan. O sea, hubo un planeamiento inicial y un planeamiento un poco más avanzado. Nunca se llevó a cabo, pero si uno ve los archivos clasificados británicos, están los planes de cómo hacer para lanzar bombas sobre bases continentales o sobre lugares estratégicos y después terminar aterrizando en Chile o realizar algún tipo de movimiento y volver a través de otro lado. Eh, También hay que tener en cuenta que siempre se hace planeamiento. En cualquier unidad militar hace planeamiento y después, bueno, ese planeamiento avanza o no avanza, se frustra o no se frustra. Pero uno trata de planear todo lo que puede llegar a pasar. Pero en El este caso, 5, el 5 de sí. mayo de 1982, ¿qué hay de cierto que un avión tracker visualiza posiblemente un periscopio de un submarino inglés, sale a la búsqueda junto con dos helicópteros Sea-King y descargan torpedos antisubmarinos, pero aparentemente ninguno impactó? A ver, efectivamente es así. El 5 de mayo sale a buscar un tracker del portaaviones al que estaban todavía en el mar, ¿no? Sale a buscar al Sobral. Ese tracker se había armado en el taller hacía poco y no tenía receptores de guerra antisubmarina. O sea, la guerra antisubmarina es mucho más de oído que de vista, ¿no? Porque el sonido en el agua es amable y otro tipo de elementos como el radar o la visión no lo es. Con lo cual, bueno, sale a buscar efectivamente a unas 10 millas el comandante, que era muy experimentado, que era Carlos Cal, que llegó a ser el jefe de la aviación naval. Ve una pequeña, un pequeño apéndice seguido coronado por una bruma, y el operador radar le dice que efectivamente que veía algo ahí. Ponen proa al lugar del contacto, lanzan un torpedo antisubmarino Mar 44 y como no tenía receptor de sonoboyas, no podían saber si le habían pegado o no. Informan al portaaviones y el portaaviones despegan los dos helicópteros Sea-King que estaban en alerta, uno en 5 minutos y uno en 30, que no había más helicópteros Sea-King operativos en Argentina, eran esos dos. De hecho, después entró más tarde en servicio un tercero, pero eran los que había. Y despega otro tracker, que también estaba en alerta. El tracker, por la velocidad del avión, es el primero en llegar. Y ese sí tiene sonoboyas. O sea, ¿qué es la sonoboya? Es un sonar dentro de una boya que se lanza desde el avión, cae al agua, tiene una pequeña antenita y desde el avión se puede detectar o se puede escuchar, diciendo escuchar, pero generalmente no es aural, sino son frecuencias que no son audibles las que se analizan, qué está pasando por abajo del, del agua. Bueno, el tracker realiza maniobras guiado por uno de los helicópteros que baja también su sonar y empiezan a tratar de descifrar qué había pasado y si había un contacto. Lo cierto es que eh, se escucha algo y abajo del agua se detecta algo, escuchar está mal dicho, se detecta algo abajo del agua y se decide, luego de varios momentos, realizar un segundo pasaje y realizar un segundo lanzamiento de un torpedo antisubmarino. El comandante, que era Enrique Fortini, teniente de navío, lanza el torpedo, pero ahí sí pueden escuchar qué está pasando abajo del agua. Y el Mar 44, el torpedo Mar 44, es acústico y es activo, o sea, emite un ruido y es como los murciélagos, emite y después escucha. O sea, es como si fuera un radar. O sea, él toma el eco de lo que el sonido, la onda de sonido impactó. O sea, que se escucha como en las películas, ping, ping, como en la película de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa? Cuando el torpedo detecta algo, duplica la velocidad del ping sonar. En vez de hacer ping, 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 y sube la velocidad. En ese momento detectaron que el torpedo sube la velocidad
o sea, se escucha el batido de las hélices más rápido, y empieza pim, 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 o siendo, bueno, acaba de detectar algo y está lanzado para pegarle. Cuando ya todos dicen, bueno, ahora explota todo por el aire, no pasa nada. Una gran frustración diciendo, bueno, pero era como el anticlímax, ¿no? Porque esperaban la explosión y no pasó nada. Lo cierto es que no lo pueden retomar los contactos, realizando todo tipo de tácticas antisubmarinas, los dos Siquín que estaban en el lugar tampoco lo pueden hacer. Eh, Vuelven al portaaviones y desde el portaaviones le dicen, bueno, atacá, no era nada ahí. Pero sí, a ver, se reúnen los comandos, pero nosotros vimos una estela, nosotros escuchamos, nosotros vimos que pasaba esto. Por otra parte, cada vez que pasaban por arriba del tracker, cada vez que pasaba por arriba de donde considera estar el submarino, lanzaban una marca de humo. ¿Por qué? Porque tiene un detector de anomalías magnéticas en la cola, o sea, detecta cambios en el magnetismo de la Tierra. Y esos cambios, ese magnetismo de la Tierra se ve afectado por cosas de hierro grandes como si fuera un submarino. O sea, si el fondo es de arena y hay un submarino ahí, se detecta, es como que hay algo. Y eso, cada vez que pasaban por ese lugar, tiraba una marca de humo. Y esa marca de humo se movía, o sea, si hubiera sido un naufragio, hubiera estado siempre en el mismo lugar. O sea, y las ballenas generalmente no tienen hierros. Esto era, si tiene hierro, bueno, que se va moviendo. Bueno, lo lanzan 9 veces, bueno. Entonces terminan diciendo, bueno, ¿qué le lanzan? Nunca saben. Pero el tema es, nunca se supo, de hecho es un misterio todavía a qué le lanzaron. Porque si, los británicos no estaban por ahí, pero estaban cerca. Los chilenos habían tenido un submarino por el área, pero lo habían replegado. Bueno, el tema es, esto es ruso. Por norteamericano puede ser, los norteamericanos tuvieron un submarino en el área durante un tiempo, pero porque estaba, no porque estuviera investigando Malvinas, sino porque era un submarino espía y no lo quería mandar por donde lo mandaban siempre, porque cada vez que lo mandaban por el mismo lugar de siempre, los rusos, los soviéticos lo descubrían. Y dijo, bueno, vamos a andar por otro lugar. El tema es que los norteamericanos estaban infiltrados por la inteligencia rusa. Había los rusos soviéticos habían comprado a un par de marinos norteamericanos, con lo cual les tiraban la data. Pero bueno, en ese caso, diciendo, vamos a tratar de inventar algo, lo mandaron por todo. Con lo cual, había un submarino, el Parche, que lo quería mandar por ahí, por el sur, que siempre lo mandaban por otro lado. Pero bueno, posiblemente era ruso, nunca se supo. Los rusos nunca dijeron que yo tenía un submarino. Lo dejaron insinuar. Yo después hablé con un coronel de la KGB que vivía en Argentina, y que era, de hecho era, a ver, no digo el nombre, pero era el corresponsal de TAF en Argentina durante mucho tiempo, que bueno, después se escribió varios libros. Una persona me dijo, y sí, yo tenía el cargo de coronel de la KGB, porque en ese momento todos tenían un cargo de algo de la KGB. Dijo, sí, sí, yo fui a Moscú y me dijeron que efectivamente teníamos un submarino y que pasó, estuvo acá, bueno, pero nunca hubo un reconocimiento oficial. El tema es que un par de días después, unos días después, una semana después, le pasa lo mismo a los británicos. Los británicos de vuelta sacan un helicóptero y un helicóptero baja el sonar cerca de un buque logístico y bueno, un contacto medio extraño. Y lo mismo, deciden atacarlo, pero en este caso, eh, ¿qué había pasado? En Argentina no se pudo hacer un análisis posterior porque la grabadora de sonidos del Siquín se rompió. En el momento que le ponían rec, se rompe. Bueno, entonces no hacemos nada. Pero a los británicos no se les rompió la grabadora. Con lo cual grabaron todo lo que pasó. Y después de la guerra, y volvieron, y sí le pasó lo mismo. Volvieron al buque, el piloto del helicóptero británico, y le dijeron, no, vos no atacaste a nadie. Dice, pero ¿cómo? Si pasó esto y esto. No, vos atacaste una ballena. Claro. Después el piloto, el observer, ¿no? El piloto, que es el oficial táctico, llegó a contraalmirante. Con lo cual, él después vio el informe que habían hecho después de la guerra, de todo lo que había pasado con los convencionales. Las grabaciones acústicas decían submarino soviético. Y los británicos sí tenían las bibliotecas acústicas para saber. Con lo cual, quizás lo que pasó el 5 de mayo es lo mismo que le pasó a los británicos el 11 de mayo, le pasó al, al helicóptero del Antrim. Atacaron un submarino soviético que estaba en el área investigando. De hecho, no puede, podría ser bastante razonable si uno lo contextualiza. Los soviéticos a través de Cuba le dijeron a Argentina, si ustedes quieren, hundimos un buque norteamericano, un buque británico, al que tiene el Principito, le dijeron, se lo dijo Aragonés Navarro a Galtieri, y ustedes se llevan el crédito.
Galtieri lo tomó, bueno, gracias, gracias, pero quizás era una oferta real arriba de la mesa. Nunca se supo. Por otro lado, cuando a los británicos le dijeron, tenemos un montón de carga de profundidad nucleares, devolvámoslas al Reino Unido, uno de los almirantes británicos dijo, no, ¿cómo la vamos a volver al Reino Unido? Y si se mete un submarino soviético, ¿con qué le tiro? Pero el argumento fue ese, no porque está escrito, ¿eh? No es los argentinos la voy a necesitar para tirar los submarinos argentinos, es yo tengo la posibilidad de que un submarino soviético esté metido acá en el medio. Los archivos soviéticos están cerrados, de la época están cerrados. De hecho, yo hice un pedido por escrito al archivo soviético, a través de un historiador soviético, porque yo en ruso no hablo y escribir en ruso es más complicado todavía. Y le contestaron por escrito también, diciendo, bueno, que está todo bien, que es muy lindo, pero no, esos archivos por ese momento están cerrados. Hay un montón de indicios que hacen que uno pueda pensar que era un submarino soviético lo que se atacó. Certeza no hay ninguna. Pero bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Los rusos nunca no fueron ajenos al Es decir, conflicto, a esto comparativamente, Inglaterra tenía 5 submarinos en la zona y Argentina tenía 4. tenía 5 submarinos nucleares, uno convencional, eso Inglaterra, que no era poco, porque en ese momento tenían operativos en toda la Royal Navy, había 7 submarinos nucleares. Y mandaron 5 de 7, con lo cual no es que mandaron poquitos, mandaron casi todos. Eh, Convencionales había más. Y Argentina tenía 4 submarinos en plantilla, uno que estaba fuera de servicio, que era el Santiago del Estero, que lo único que hizo fue en la guerra fue tratar de despistar. Estaba el Santa Fe, que sale a fines de abril de combate porque lo capturan. El San Luis, que está en la guerra. Y el Salta, que nunca es desplegado al Teatro de Operaciones en Malvinas, por este tema de que ya hablamos de ruidos y problemas mecánicos en el buque. Con lo cual, realmente Argentina empeñó a 2 submarinos, uno de los cuales lo empeñó no para una misión submarina, o sea, de ataque a cosas, sino para una misión de reaprovisionamiento de una isla. O sea, básicamente era uno, el San Luis, que es el que hizo contra todo el resto de los submarinos británicos y contra toda la Royal Navy. Pero sí, si uno mide las fuerzas, es más o menos así. ¿Nunca estuvieron cerca de tener tanto los argentinos como los británicos posibilidades de cruzarse con submarinos uno a otro y emprender un ataque submarino? Cuando yo te comenté que el San Luis lo van a buscar el 1 de mayo, en la zona de María, que es al norte de Malvinas, al norte de la península de San Luis. Antes de eso, o sea, como yo te dije también, los británicos sabían cuándo iba a llegar ahí, con lo cual mandan el submarino Spartan a interceptarlo al norte de las islas. Y el Spartan tenía el mismo problema que tenían toda la Armada Británica. No tenían ni la menor idea cómo se escuchaba un submarino argentino. El nivel de ruido, con lo cual se acercan a menos de 1 kilómetro uno de otro, pero no se dan cuenta que están cerca. O sea, no, pasan extremadamente cerca un submarino de otro. Los argentinos no se dan cuenta que estaba el submarino británico, tampoco lo esperaban. Los submarinos británicos esperaban al argentino, pero no lo encontraron. Después, eso es fueron 3 veces. La otra vez fue en Mar del Plata, el San Luis el Valiant, el submarino Valiant, que también sabía cuándo iba a llegar al puerto de Mar del Plata, lo va a buscar al puerto de Mar del Plata para hundirlo antes de que entrara, y lo cierto es que el Valiant, con todo el lío que hay fuera del puerto de Mar del Plata, que los lobos marinos, que los barquitos entrando y saliendo, el comandante dice, yo voy a abrir la puerta del torpedo porque el primer contacto que parezca un submarino lo voy a lanzar. Y había tanto ruido de fondo, no descubre absolutamente nada. Yo creo que sí lo descubre, pero dice, este contacto no está entrando al puerto, sino que está poniendo rumbo al sur, con lo cual no lo voy a atacar. Pero la verdad que pasó eso, porque el San Luis puso llegó a afuera del puerto de Mar del Plata y después puso rumbo al sur porque se fue a Puerto Belgrano, no entró a Mar del Plata. Yo creo que ese era el contacto que dice, este me parece que es, pero no. Pero de vuelta, estaba que prácticamente no a distancia de lanzamiento de torpedo, le podría haber tirado una piedra, porque las distancias de sonido eran, o sea, era un lío de sonido, era como tratar de escuchar una conversación en voz baja en el medio de una avenida a las 6 de la tarde, imposible. Y después eso del San Luis. Al Santa Fe, el Conqueror, el submarino Conqueror, lo trata de interceptar cuando estaba entrando a Georgia.
Y lo mismo, no lo descubre nunca. También el comandante de Bicain, el comandante del Santa Fe, sabiendo que podía haber un submarino nuclear, se pega mucho a la costa y el ruido de la costa, de las olas, las rompientes, etcétera, etcétera, disimulan la entrada de él. Con lo cual, eh, hicieron el intento los británicos para encontrar submarinos argentinos, nunca encontraron a nadie. Eh, a ver, uno de los principales medios de guerra antisubmarina británica eran sus propios submarinos. Al revés en Argentina, Argentina no tenía doctrina en combate submarino contra submarino. O sea, no podían empañar un submarino contra otro porque básicamente no sabían cómo hacerlo. Nunca, porque no era un entrenamiento común. No era algo que se entrenaba periódicamente. Vos mencionaste, Mariano, que el submarino Santa Fe tenía problemas hasta de inmersión. Cuando llega a Georgias, ¿el submarino contaba con ese problema de inmersión? ¿Podía sumergir o no? Sí, se podía sumergir, pero sumergirse en forma segura era solamente hasta plano periscopio. Era un submarino que ya había combatido en la Segunda Guerra Mundial, que había estado en otros conflictos con Estados Unidos, estaba siendo radiado de servicio y el mantenimiento que se le daba era muy limitado. O sea, el comandante de la Fuerza Submarina dice, yo no voy a invertir en esto porque a fin de año, a fin del 82, yo lo saco de servicio a este submarino. O sea, era un submarino que estaba operativo, iba inmersión, podía hacer las cosas, pero no, le faltaban bastantes cosas, por decirlo. Tenía problemas en performance de batería, de motores, de un montón de cuestiones, pero podía ir inmersión, podía llegar hasta plano el periscopio con seguridad y quizás un poco más también, pero nadie lo quería intentar porque tenía miedo de que se les partiera al medio. Más Es allá decir, de eso, de que, no, ¿cómo? es decir, no se podía fondear. No podía, la seguridad la daba diciendo, vos llegás a plano periscopio, que son, plano periscopio es decir que estoy a cierta profundidad que puedo sacar el periscopio y ver. No puedo ir más profundo. ¿Por qué? Porque por seguridad, por la presión del agua sobre el casco, puede ser que no resista, porque que es un casco viejo, desgastado, etcétera, etcétera. Más allá de eso, de que nadie sabía qué problemas iba a haber si iba a inmersión profunda. El submarino lo terminan impactando varias veces con misiles antitanque y el casco resistió, o sea, nunca fue perforado el casco resistente, con lo cual todo ese análisis previo que se hizo, bueno, quizás se hubiera ido a un plano profundo, o sea, mucho más que periscopio, tampoco estos tipos de submarinos no es que no pueden ir a 400, 500 metros de profundidad, ya por diseño, hubiera pasado. Igual en ese momento no había profundidad tampoco saliendo de Grytviken, no tenían profundidad para ir no tenían profundidad para ir bien Pa- profundo, o sea, a lo Pasamos sumo a podían ir. los submarinos rusos. ¿Cuántos submarinos rusos Sí, había en la zona? no, ni idea. Lo que te puedo decir es que posiblemente había uno y seguramente dos. Posiblemente había uno, posiblemente había dos. O sea, porque se opera de pares, con buques de apoyo. Para los buques de apoyo era más fácil porque la flota soviética operaba con los buques pesqueros, con los submarinos operaban en forma casi habitual. O sea, cualquier buque pesquero podía reprovisionar a un submarino ruso. Parte de la tripulación de los pesqueros eran tripulaciones militares. O sea, siempre se hacía inteligencia. Con lo cual, yo lo único que a mí me comentó un historiador ruso es que me dio el nombre de un submarino, un clase Oscar, o sea, pareció al Kursk, el que se hundió en el 2001, que se le hundió a Rusia, que estaba haciendo pruebas y que esas pruebas que decían que se hacían en el Atlántico Norte, no, que se habían hecho realmente en el Atlántico Sur y que había seguido la flota. O sea, posiblemente ese hubiera estado y otro. Lo que sí había, eso sí, para ser cierto, es en Angola había un submarino ruso convencional, clase Foxtrot, y hay un par de vueltas que se pegó cerca de Ascensión, pero no cerca de, de Malvinas. O sea, llegó al fondeadero donde estaban los buques y no pasó de ahí, parecería ser. Pero había esto. De hecho, a fin de noviembre repiten más o menos eso con un submarino nuclear y se van hasta Ascensión para hacer un poco de inteligencia. Pero bueno, los submarinos rusos siguen siendo un gran misterio. Y generalmente los submarinistas, los rusos, todos los países son medio misteriosos. Es muy difícil que alguien diga yo estuve, no estuve. No les gusta hablar. A los de otra gente de otras ramas de las Fuerzas Armadas ya son más proclives a decir lo que hicieron cuando ya terminó el conflicto. Los submarinistas no. Siempre les gusta
son misteriosos por diseño. Así que es difícil que alguno diga, yo estuve, yo hice, yo no hice. De los submarinos ingleses, ninguno tenía armamento nuclear en torpedos. No, 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 los submarinos, por los submarinos británicos, hay dos tipos, de ataque y de bombardeo estratégico. Los de ataque no tienen armamento nuclear, sino solamente tienen el reactor nuclear que les da la propulsión. Y los de bombardeo estratégico tienen misiles nucleares, Polaris o Trident. eh, Polaris en ese momento había, bueno, ahora me agarró la duda, si era Polaris o Trident. Pero, como te decía, que si fue uno desplegado cerca de Atlántico Sur o no, yo creería que no. Por un tema de que hay un solo desplegado siempre por doctrina y no creo que quisieran abandonar las zonas de patrulla del Atlántico Norte, porque si los de la OTAN le hubieran dicho, che, si se arma la guerra nuclear, que me dejaste un agujero. Es decir, podemos Pero no, no. descartar la presencia de lo que se comentó en un momento de un submarino británico en aguas a la altura de Buenos Aires. A ver, si es de misiles nucleares, no hubiera estado nunca cerca de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el alcance del misil balístico hace que pueda estar a 5.000 kilómetros de Buenos Aires e impactarlo igual. Con lo cual, nunca se hubiera acercado a Buenos Aires. Y de vuelta, yo no creo por esto. A ver, no lo puedo descartar porque los logs, o sea, los registros de patrulla, siguen siendo clasificados. O sea, no puedo ir a algún lado y preguntar que si pasó o no pasó. No puedo buscar un documento original. No puedo descartarlo, yo creería que no. De vuelta, como te decía antes, todo esto igual fue discutido en el Parlamento británico, porque en el Parlamento británico hubo un rumor de que esto había pasado. Y salió en una revista, porque se había publicado una revista que se llama The New Statesman en el 86, 87, y después se discutió en el Parlamento si esto había pasado o no, y lo que terminó diciendo el primer ministro de ese momento, que no sé si era Thatcher, no me acuerdo, es diciendo, nosotros no discutimos área de patrulla de los submarinos, de los submarinos nucleares. O sea, no te voy a decir que sí, tampoco te voy a decir que no. ¿Pero por qué? Porque esto no lo discuto nunca lo discutí. No lo voy a discutir ahora con vos. Así que no sé. Saliendo un poco del tema del conflicto bélico de 1982, ¿qué pasó con vos que sos experto en submarinos, qué pasó con el submarino San Juan, a tu entender? Yo creería que hubo una falla mecánica. eh, y lo cierto es que la Fuerza de Submarinos tuvo problemas graves relacionados con financiamiento y todo se paga. O sea, la experiencia que puede llegar a tener podía tener el comandante, vuelvo al 82, Ascueta, cuando salió, no es la misma que tuvo el comandante del submarino San Juan, pero de horas en el mar estoy hablando. Y lo cierto es que las cosas fallan, todas las cosas fallan. Para mí hubo una falla mecánica en la famosa válvula del snorkel, etcétera, etcétera. Pero más de eso no, no puedo decir. Yo no soy un experto en el tema para aventurar esto, además hay un expediente judicial abierto, no te puedo decir más nada. Volviendo al tema del conflicto bélico y con respecto al submarino que ataca al crucero General Belgrano, ¿vos pensás que lo ataca porque considera que el crucero General Belgrano era un navío potente, un destructor potente para la flota británica? No, a ver, el ataque del Belgrano es un ataque político, o sea, es un ataque indicado por la autoridad política a los fines de provocar algún efecto en Argentina. El, el, El objetivo para atacar era el portaaviones, siempre lo fue. Pero el tema es que el portaaviones se va de ese acecho submarino y termina siendo atacado el Belgrano, que era un blanco de oportunidad porque era el que estaban siguiendo, el que tenían a la vista, para conseguir algún tipo de efecto sobre Argentina. No, no, el Belgrano no tenía ningún tipo o sea, cualquier buque puede ocasionar daño, porque cualquier buque de guerra lo puede hacer, pero no era determinante la presencia o no del Belgrano en el mar para conseguir el objetivo británico. Pero bueno, la guerra es la continuación de la diplomacia por otros medios. El decisor político británico consideró que lo que mejor que podían hacer era atacar al Belgrano para conseguir el efecto que para mí el efecto era que Argentina de alguna forma siguiera combatiendo, no se retirara y no hubiera una solución negociada en corto plazo. Eh, yo creo que eso sucedió, o sea, las intenciones británicas de alguna forma estuvieron
claras desde el principio de obligar a combatir y llegar a alguna solución de imposición de un resultado militar. Eso no quiere decir que, a ver, hay una división, ¿no? Obviamente, de lo que es el combatiente, que va a seguir una orden y que la va a cumplir con honor o no, eso tiene que ver con la cumple, que el decisor político eh, que, que toma esas decisiones que tiene que ejecutar alguien que está en el campo de batalla. El decisor político británico, si bien fue bastante bueno para los intereses británicos, creo que al fin del día no se comportó como debiera haberse comportado un líder mundial, ¿no? Pero bueno, está bien, ya está pasado y ya estará en otro plano y le estarán los diablitos A casi clavándole los... 43 años del conflicto bélico del Atlántico Sur e Islas Malvinas, ¿continúan submarinos en la zona británicos? Sí, a ver, sí y no. Durante mucho, mucho tiempo, creo que 10 o 15 años después del conflicto, las patrullas de submarinos británicos fueron casi habituales. O sea, se desplegaba siempre un submarino británico en el sur, se acercaba a las costas argentinas. De hecho, en el 87 el Sea Lion aparece en el puerto aparece en su base con una bandera chilena, que quiere decir que había tocado un puerto chileno, y con dos dagas, que quiere decir que había hecho las dagas en el folclore militar submarinista, significa que es una operación de comandos. Cuando hay una bandera de pirata con dos dagas, hizo una operación de comandos. Esto se remonta a la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, se hizo dos operaciones de comandos. En el Atlántico Sur, las hizo sobre territorio argentino, porque no había, porque la bandera pirata se enarbola en misiones de guerra, no en misiones de entrenamiento. Con lo cual, se hizo mucho. Argentina también tuvo sus misiones más o menos particulares en lo que fue esa Guerra Fría. Después, lo que pasó después de la caída del muro es que la fuerza submarina británica se fue reduciendo, vendieron los últimos submarinos convencionales que tenían, se los vendieron a Canadá, y se quedaron con una flota más reducida de submarinos nucleares. La idea es que haya la posibilidad de que un submarino nuclear se redespliegue rápidamente al sur, y de hecho, si uno ve la historia, se redespliegan bastante. ¿Cómo uno se da cuenta que se redespliegan? Porque cada tanto aparece algún submarino británico en Ciudad del Cabo o en algún puerto de Brasil, y diciendo, bueno, y si fue hasta Ciudad del Cabo, no es que le quería conocer a la sabana africana, pasó por acá y después fue a reprovisionarse y volver. Con lo cual se hace, es menos habitual, sí, pero no deja de ser bastante común. Y si uno escucha alguna historia que se le cuentan en algún lugar, etcétera, etcétera, se va a dar cuenta que más de una vez la Armada Argentina hizo algún descubrimiento de un submarino medio raro nuclear que estaba por ahí. Y, y bueno, a ver, de qué país puede llegar a ser, no es tan misterioso. Pero sí, 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 se lo sigue haciendo y es bastante provocativo, ¿no? Porque no dejan de ser submarinos nucleares que se acercan y esto después aparezco con dos dagas ahí, básicamente diciendo, yo hice algo en tu territorio y vos no vas a saber nunca qué hice. Bueno, nada, pero sí, sigue pasando. Argentina tuvo después sus pequeñas cosas en esa Guerra Fría de los 80, pero no creo, los británicos se exasperaron más. Vos hablabas de que también tenía una bandera chilena. ¿Esto indica que Chile todavía le estaría dando apoyo para reabastecimiento del submarino o como base? El Silay en ese momento pasó por Chile. De hecho, estuvo en Talcahuano, por eso la bandera chilena. Pero ahí fue más abierto, por decirlo de alguna forma. El submarino anunció que después pasaba por Chile. Y de hecho pasó en muchas oportunidades que submarinos británicos, después de terminar en Malvinas, especialmente los convencionales, terminaron en puertos chilenos. Sí, sí, pasó bastante. Eh, no, no es nada extraño, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, todo esto igualmente de esta Guerra Fría duró los 80, principios de los 90. Después se fue, en la medida que los británicos Argentina perdía capacidades militares para hacer cosas como guerra electrónica y los británicos reducían sus fuerzas, se fue esfumando un poco, pero de vuelta, no del todo, porque los submarinos británicos siguen ocupando aguas del Atlántico Sur bastante, o sea, con
menos que antes, pero bastante. Y para ir redondeando un poco el tema, vos que sos investigador en el área de las historias contemporáneas, ¿existiría la posibilidad de una nueva guerra con Gran Bretaña, ya que está fortaleciendo toda la zona de las islas? No, yo creo que no. Sería que no sería factible hoy por hoy una nueva guerra. eh, no lo veo. Yo creo que el gran problema de Argentina con Malvinas es el empoderamiento Kelper. O sea, que los isleños de alguna forma eh, quieran considerarse un país independiente y en ese caso todo este tema que Argentina está viendo como bilateral se convierta con tres partes y que la comunidad mundial termine viendo a los Kelper no como una población impuesta, sino como una población independiente que lucha por su independencia como un país. Creo que el gran problema pasa por otro lado. No veo que Argentina esté ni en condiciones, ni con ganas, ni en el pensamiento de nadie de realizar algún tipo de acción militar sobre las islas, ni que los británicos quieran realizar algún tipo de ampliación sobre lo que tienen. Igualmente, las guerras y las doctrinas son siempre a largo plazo, y lo que hoy puede parecer impensado, 10 años puede ser algo razonable. No sé, qué sé yo. Mariano, estamos llegando al final del programa. Tus últimas palabras. Bueno, antes que nada, de vuelta, te agradezco mucho por la invitación y por el tiempo. Como reflexión final, a ver, yo soy de la idea de que de alguna forma hay de las cosas, de todo lo malo hay que sacar algo bueno. De la derrota militar del 82 hay que sacar a los héroes que estuvieron allí y hay que sacar las enseñanzas de eso, tanto en lo militar, que hay un montón de cosas para aprender, cambiar, algunas cosas que hicieron, otras cosas que están cambiando, como desde la madurez de país. Posiblemente, si Argentina hubiera estado con otra diplomacia, con otros miramientos, con otras miras, se hubiera llegado a, a soluciones distintas. Pero bueno, yo, para no quiero hacerla demasiado larga, como reflexión final, siempre estoy con los héroes de Malvinas y todos los que le pusieron el pecho. Ahora estamos hablando de submarinos. Fernando Jueta, Horacio Vicay, los dos comandantes de submarinos, especialmente Fernando Jueta, un tipo que cuando sabía que su submarino no estaba en condiciones, le manda un telegrama a su jefe y le dice: yo estoy listo, yo sé que está la flota británica, la guerra antisubmarina, yo estoy listo. Yo, no dijo mi submarino está listo, yo estoy listo, yo me puedo llegar a morir, pero la misión la voy a cumplir. Esos tipos son los que tienen que tener un bronce en algún lado, y son historias que tienen que ser contadas. Porque si bien Brown es nuestro prócer naval más grande, no es contemporáneo. Fernando Jueta podría estar todos los días dando charlas en alguien y hacernos sentir orgullosos de ser argentinos. Que muchas veces uno dice: uy, con esto, con el que tengo, con el que se fue, con el que viene. Hay gente que realmente nos hace sentir orgullosos. Fernando Jueta debería ser uno de ellos. Esa es mi reflexión final. Que vos me escucha Fernando y me va a decir: ¿por qué dijiste eso? Bueno, listo, no importa. Doctor Mariano Ciaroni, muchísimas gracias por todo el apoyo que diste y toda la información que has suministrado con respecto a los submarinos, porque muchos no hablan de este tema y te invitamos nuevamente a otro programa para que podamos seguir ampliando este y el tema que nos va a quedar pendiente, que es todo contacto con el enemigo. Listo, perfecto. Bueno, Daniel, muchísimas gracias y yo quedo a tu disposición. Gracias, y que tengas mucha salud, porque yo siempre digo, sin salud no tenemos nada. Así que llegamos al final del programa de La Hora de la Verdad 1982. Nos pueden escribir al mail que figura en pantalla, suscribirse, tocar la campanita para tener los nuevos programas de nuestra emisión y ponerle me gusta o no me gusta, es lo que ustedes consideren. Hasta aquí llegamos, será hasta nuestra próxima emisión. Y que tengan mucha salud, porque sin salud no tenemos nada. Hasta nuestro nuevo encuentro. Gracias. El 10 de junio se conmemora la reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y el sector antártico. Los 649. En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró.
con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida, soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento al fuerte grito de Dipón, y con sus pechos bien henchidos de puro coraje criollo, de esos bravos argentinos.